Luis del Pino es Radio Libertad. José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado en prisión preventiva por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien aprecia un riesgo extremo de fuga. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares habían solicitado prisión incondicional para ambos, al considerar que podrían eludir la acción de la justicia dada la cercanía del juicio. El pasado 3 de noviembre, el magistrado decidió sentarlos en el banquillo por la conocida trama de las mascarillas. El Ministerio Público pide 24 años de cárcel para Ábalos, actualmente diputado del Grupo Mixto, y 19 años y medio para su antiguo asesor. Las acusaciones populares elevan la petición hasta los 30 años. A los dos se les atribuyen 5 delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. En su resolución, el juez Puente señala que, conforme a lo expuesto por la Fiscalía y las acusaciones, existe un riesgo extremo de que Ábalos y García intenten sustraer a la justicia, especialmente cuando el juicio se celebrará en apenas unos meses. Considera que su comparecencia podría verse comprometida y por ello decide reforzar las medidas cautelares que se les aplica desde febrero, ordenando su ingreso en prisión. Pues han entrado Ábalos y Koldo en la cárcel, ya están en Soto del Real. Me gustaría que se fijaran ustedes en algún detalle del por qué el juez les manda a la cárcel. Bueno, para empezar hay que decir que los primeros que pidieron que entraran en prisión eran las acusaciones populares. La Fiscalía Anticorrupción no se sabía lo que iba a pedir, si iba a apoyar esa petición de que entraran en prisión o no, hasta ayer mismo. Ayer mismo fue cuando la Fiscalía en ambos casos apoyó que entraran en prisión provisional. Y la razón que aducen las acusaciones y la propia Fiscalía y que asume el juez es que existe un elevado riesgo de fuga. ¿Por qué antes no? Pues antes no, porque el juicio no estaba cerca y no se conocían las elevadas penas de prisión que se piden: 24 años para Ábalos, casi 20 para Koldo. Es decir, hace unos meses ni Ábalos ni Koldo sabían que se estaba pidiendo esa elevadísima pena para ellos. No se sabía cuánto se iba a pedir, ni cuándo se iba a pedir, ni tampoco Ábalos y Koldo sabían que el juicio pues va a ser en breve. Es decir, hace unos meses Ábalos y Koldo podían tener esperanzas de, bueno, esto se puede alargar años, esto pues quizá no vaya a juicio hasta 2085, entonces bueno, pues esperamos a ver. Es decir, no tenían urgencia por escapar a la acción de la justicia, no tenían por qué sentir esa urgencia. En cambio ahora sí sienten esa urgencia, porque el juicio se va a celebrar y en pocos meses, y porque, bueno, saben que se enfrentan en ese juicio a muchos años de cárcel. Fíjense que de esto se deduce algo importante, y es que van a permanecer en prisión hasta que se celebre el juicio. No hay posibilidad de que salgan antes, porque no habrían variado las circunstancias. Si dentro de 3 meses Ábalos y Koldo pidieran, oiga, déjenos usted salir, pues el juez diría, oiga, me remito a lo que ya dije cuando les mandé a la cárcel. Hay riesgo grave de fuga y, por tanto, pues tienen ustedes que estar en prisión para no escapar a la acción de la justicia. Por tanto, no van a poder salir de la cárcel hasta que el juicio se celebre, y si les declaran culpables, pues en la cárcel se queda. Y la verdad es que tienen muchas papeletas para ser condenados. Pero observen que podría haber un caso en el que salieran de la cárcel antes del juicio, si variaran las circunstancias. ¿Y cómo podrían variar las circunstancias? Pues hombre, Ábalos y Koldo lo tienen en su mano. Quieren que varíen las circunstancias, quieren que el juez deje de apreciar que existe un gravísimo riesgo de fuga. Pues la única manera que tienen de hacer que el juez cambie de opinión es colaborando con la justicia. Si Ábalos y Koldo colaboran con la justicia a calzón quitado, se ponen a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, proporcionando datos de la trama que permitan avanzar en las investigaciones. Bueno, pues entonces el juez podría apreciar que, dado que están colaborando con la justicia y dado que eso pues puede significar
que las peticiones de penas se reduzcan por parte de la Fiscalía y quizá de las acusaciones populares, o al menos de algunas, pues entonces el juez podría considerar, llegado ese caso, que pues a lo mejor les puede dejar salir de la cárcel, porque ha disminuido el riesgo de fuga al haber disminuido la percepción de Ábalos y Koldo de que se van a pasar 2 décadas en la cárcel. Así que, pues nada, José Luis, porque Koldo es Luis, pues chicos, no sé, ustedes vosotros, ¿qué se dice? ¿Queréis pasar los próximos 10 años en la cárcel teniendo en cuenta reducciones de condena y todas esas cosas? Sí, pues ala, a seguir en Soto del Real. No. Bueno, pues entonces dadle a la justicia algo que a la justicia le interese. Por ejemplo, más datos sobre la trama de corrupción, desvelar otros partícipes o cómplices. Eso sería lo suyo. Y si no, pues nada, a disfrutar de la entrada en prisión. Luego hablaremos más sobre este tema y sus múltiples aristas, pero hoy trae The Objective una información de Luca Constantini que, bueno, podría ser interesante si no estuviéramos ya todos un poco escarmentados con el Partido Socialista. Escuchen. Los históricos del PSOE vuelven a conjurarse para exigir elecciones de inmediato. Varios exdirigentes y referentes históricos del Partido Socialista se reunieron ayer en Madrid en un almuerzo marcado por la inquietud, justo cuando José Luis Ábalos estaba a punto de ingresar en la prisión de Soto del Real. Según The Objective, la comida tuvo lugar después del homenaje en el Senado al expresidente aragonés Javier Lambán, acto en el que también participó Felipe González. Unos 60 socialistas veteranos expresaron su indignación por lo que consideran ataques intolerables del gobierno a los jueces. Alertan de que el país avanza hacia una deriva antidemocrática que pone en peligro a las instituciones. Por ello aseguran que harán todo lo posible para reclamar una convocatoria inmediata de elecciones. A la reunión asistieron muchos de los que ya participaron en un encuentro similar en septiembre, donde se debatió sobre el rumbo de Pedro Sánchez y del partido. De aquel debate nació la idea de crear la Asociación para el Consenso Social y la Democracia, una plataforma destinada a dar voz a los socialistas críticos en las principales ciudades del país. Bueno, históricos del PSOE se conjuran para pedir elecciones. El problema radica precisamente en la primera palabra, históricos. El problema que tienen esos históricos es que representan pues un pasado que ya no existe. Representan un PSOE que está muerto. ¿A quién representa del Partido Socialista hoy en día Felipe González? Pues a nadie. ¿A quién representa Redondo Terreros? A nadie. ¿A quién representa Joaquín Leguina? A nadie. El problema es que ese PSOE al que representaban murió hace mucho tiempo. Lo mató un señor llamado Zapatero, con la ayuda de otro señor llamado Bono, y con la pasividad de muchos de estos que ahora se escandalizan de a dónde ha llevado Sánchez al Partido Socialista. El problema no es para muchos de estos, no digo todos, por ejemplo, un Redondo Terreros, un Paco Vázquez, pues creo que están sinceramente preocupados desde hace mucho tiempo por la deriva ideológica del partido. Pero creo que muchos otros históricos realmente el único problema que tienen es que ven que el Partido Socialista se encamina a su desaparición y solo reaccionan por eso. Si el Partido Socialista continuara pujante en las encuestas, pues no estarían preocupados, creo yo. Es decir, no les preocupa tanto el que España se encaminara a su desaparición como que quien se encamina a su desaparición es el Partido Socialista. Con la izquierda española siempre pasa eso. Al final parece como que a España les importara un soberano pito. Y solamente se movilizan, solamente se escandalizan, solamente se rasgan las vestiduras, solamente tocan la campana de alarma cuando ven que la izquierda se encamina hacia el desastre. Porque la izquierda se encamina hacia el desastre.
Es imposible, por muchos tezanos que contrates, por mucha malversación de caudales públicos que hagas dedicando dinero a sacar encuestas fake, es imposible ocultar el hecho de que si mañana hubiera elecciones, Sánchez va a perforar el suelo de la izquierda. El suelo anterior de la izquierda en España, es decir, PSOE más el partido o los partidos situados a su izquierda, estaba en 121 escaños en 2015. Bueno, pues resulta que Sánchez está en estos momentos llevando a la izquierda a los 120 escaños, según los sondeos. 110 el PSOE, más 10 entre Sumar y Podemos a la izquierda del PSOE. 120 escaños de 350. Un tercio del Congreso tiene en estos momentos la izquierda. Es el peor resultado histórico durante la democracia. Bueno, entonces se preocupan algunos socialistas de mamma mía, el batacazo que nos vamos a pegar. Bueno, pues el batacazo que habéis consentido. ¿O es que acaso estamos en una situación que no tiene nada que ver con vosotros? A mí me hace mucha gracia esta especie de, pues no sé, amor que le ha surgido a mucha gente en el centro y en la derecha por figuras como Cebrián, como Felipe González, como Alfonso Guerra. Pero leche, pero si son ellos los culpables de que estemos así. ¿Estaríamos así si Alfonso Guerra no hubiera matado a Montesquieu con su reforma judicial en 1985? Pues no, porque tendríamos una justicia medianamente independiente y no la basura que tenemos mediada por partidos. ¿Estaríamos así si Felipe González no hubiera consentido la corrupción a raudales y no hubiera durante su mandato consolidado redes clientelares del Partido Socialista en distintos sitios? Pues no. ¿Estaríamos así si Juan Luis Cebrián no hubiera convertido el periódico El País y el Grupo Prisa en general en una auténtica basura capaz de defender lo indefendible con tal de que se mantuviera el poder del dúo PSOE-Polanco? Pues no. Entonces ahora todos estos se rasgan las vestiduras. Dios mío, hay que conjurarse, hay que pedir elecciones. ¿Porque están preocupados por España? No, porque están preocupados por la izquierda y por todos los que viven del poder de esta izquierda que dejó hace mucho de ser izquierda tradicional para convertirse en una basura woke que traiciona a todos y a todo. Yo lo siento, pero como tengo muchos años, tengo mucha memoria. Yo recuerdo las descalificaciones de Felipe González a los periodistas que denunciaban la corrupción en época de Felipe González. Como les llamaba sindicatos del crimen a los periodistas, no a los corruptos que les rodeaban. Yo recuerdo a Juan Luis Cebrián insultando a las víctimas del terrorismo que protestaban por la negociación de Zapatero con ETA. Yo recuerdo artículos de Juan Luis Cebrián diciendo después del golpe de Estado del 1 de octubre, pasados 3 meses, que bueno, es el momento de quitar las banderas españolas de los balcones. ¿Estos tíos están ahora preocupados por España? No, hombre, no. A estos tíos les preocupa que Sánchez, que es lo único bueno que va a dejar en su legado, va a destruir al Partido Socialista y a la izquierda woke que tenemos. Y muy bien destruida que estará. Tiene que desaparecer el Partido Socialista. Es una máquina de corrupción, una máquina delincuencial. Es una cueva de ladrones y hay que disolverla. Y nada, no me vengan. Antes puse ayer un tuit hablando de otro de los infinitos casos del Partido Socialista. Acaban de registrar no sé qué ayuntamiento en Andalucía por la posible implicación de un socialista en una red de tráfico de drogas. Y entonces me contesta una señora que debe pensarse que yo soy del PP, con una lista de 32 citaciones judiciales que tiene pendientes el PP. ¿Qué me está diciendo? A mí qué me importa, oiga, que el PP pague las culpas que tenga, pero vamos, lo del PSOE es una máquina de robar y de hacer daño a España. Y ya está bien, hombre, hay que acabar con esa máquina. Y a mí, pues todos estos históricos del PSOE, ¿cuál es su objetivo?
resucitar el PSOE bueno, ese que busca Feijóo por los rincones. Paso ya de toda esa basura. El PSOE tiene que desaparecer. Hace falta en España un partido de izquierda moderada, pero eso ya lo tenemos, se llama PP. Así que, ¿para qué hace falta el PSOE? ¿Para cubrir qué hueco? ¿El de la extrema izquierda woke? Ese hueco es tóxico, así que no necesitamos nadie que cubra esa basura. Y además, ya para woke ya está algún sector del PP como María Guardiola. Así que nada, lo siento. Simpatía cero por los históricos del PSOE. Admiro lo que alguno de ellos ha hecho y las posturas que han mantenido a lo largo de los años. Redondo Terreros, Paco Vázquez y poquito más. Joaquín Leguina. Pero ¿qué otras cosas hay por ahí? Delenda est PSOE, que diría Cicerón, que por cierto en latín se pronunciaba Quíquero, no Cícero. Bueno, ultimátum de la justicia a Moncloa, ultimátum del juez Peinado. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha enviado una providencia a la que ha accedido Voz Populi, en la que exige a Moncloa entregar con urgencia información sobre la actividad de Begoña Gómez y sus asesores. Advierte de que si no se remite la documentación requerida ni se justifican las razones de la ausencia, se podría incurrir en un delito de desobediencia. El magistrado recuerda que el 4 de noviembre ya pidió a Presidencia datos sobre el nombramiento de asistentes de la esposa del presidente, entre ellos puestos, funciones y número de asesores designados simultáneamente. También reclamó los datos salariales completos de 2025 de María Cristina Álvarez Rodríguez, asesora investigada, junto a toda la documentación que acredite su situación administrativa. Asimismo, solicitó las agendas de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez para que la UCO analice sus citas, reuniones, traslados o viajes que guardan relación con actividades personales o profesionales de la esposa del presidente del gobierno. Bueno, pues el juez Peinado continúa con sus investigaciones y me gustaría llamarles la atención sobre un problema de fechas, un problema para Sánchez. Koldo y Ábalos se enfrentan a su primer juicio dentro de unos meses. En teoría, pues podría pasar que sean condenados y en teoría después pues Sánchez podría indultarles o tratar de recurrir al Tribunal Constitucional amigo para dejarles en la calle. Con la mujer de Sánchez la cosa está más problemática porque todavía quedan meses de investigaciones. Y de hecho ayer, antes de entrar en prisión, Ábalos dijo que miremos a Aire Europa, que ahí está pillada Begoña. Eso se lo dijo Ábalos ayer a El Mundo. Con su mujer Sánchez no va a tener demasiado tiempo para aplicar medidas de gracia o para usar a su Tribunal Constitucional. Podría ser que Sánchez dejara el poder y después el Tribunal Constitucional, pues, adoptara alguna resolución prevaricadora, pero ya Sánchez dependería de que el Tribunal Constitucional le siga sirviendo después de haber dejado la Moncloa. Y aquí en España fiarse de esas cosas, es decir, fiarse de que aquellos a los que has puesto en un sitio te vayan a seguir sirviendo cuando tú ya no estás en el machito, es mucho fiarse. Bueno, Moncloa está jugando al despiste. Dice que no manda las agendas de Begoña Gómez que le ha pedido el juez Peinado, y son agendas que, a diferencia de lo que comiera Amazon en el Ventorro o no, que nos importa a todos un soberano bledo, salvo a la juez de la Dana, que quiere investigar cualquier cosa, menos quiénes son responsables de 200 y pico muertes, a diferencia de lo de si Mazón comió más o comió menos, pues la agenda de la señora Gómez, de la señora Gómez, la señora de Pedro Sánchez, sí tiene importancia para ver a qué dedicaba su tiempo libre y quién es ella, en qué lugar se enamoró de Pedro. Por cierto, ¿cómo se conocieron Pedro Sánchez y Begoña Gómez? Es una duda que se me planteaba ayer y se me ha olvidado buscarlo en Google.
Pero el caso, Begoña Gómez se ha dedicado a hacer negocios privados estando en Moncloa. Ya, eso es feo estéticamente. Pero luego aparte, es que además si se han usado recursos públicos es un delito de malversación. Y por eso están imputados el actual delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, que era entonces, creo, secretario general de Presidencia en Moncloa, y está imputada esa asesora de Begoña Gómez, a la que parece que se contrató simplemente para llevar los negocios propios, privados de Begoña Gómez. Bueno, el juez Peinado ha dicho a Moncloa que quiere esas agendas, se las quiere ya, y que si no, pues se atengan a las consecuencias judiciales. Ya saben que ayer no era solo la comparecencia de Ábalos y de Koldo, sino que también comparecía Aldama como testigo para hablar, entre otras cosas, de Ángel Víctor Torres. Un Ángel Víctor Torres sobre el que parece que se cierne cada vez más cerca la sombra del suplicatorio. Aldama proporcionó datos sobre Torres, dijo que se había reunido con Torres, concretamente en el restaurante Jai Alai, para discutir de contratos de mascarillas y PCRs, y proporcionó otra serie de informaciones al juez, de las que no quiso hablar a los medios. Dice que por respeto a la justicia, patatín patatán. Y Torres pues ha respondido a Aldama. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido con firmeza a las declaraciones que realizó el empresario Víctor de Aldama a su salida de la Audiencia Nacional, en las que insinuó que el ministro debería estar preocupado por su supuesta relación con la trama. Torres aseguró que está absolutamente tranquilo ante esas afirmaciones. El señor Aldama, y ante un requerimiento del Tribunal Supremo y del juez que llevaba el caso, que le dio 10 días para que mostrara pruebas ante acusaciones gravísimas que había hecho él contra mí, sobre el hecho de que estaba con mujeres explotadas sexualmente, le dio 10 días y presentó una supuesta prueba que yo desmonté, porque esa noche en la que él decía que yo estaba en un piso en Madrid con mujeres explotadas, estaba durmiendo en mi casa en Gran Canaria. Hizo el más absoluto de los ridículos, ¿no? Y hoy era el día para que el señor de Aldama llevara ante el juez pruebas de que yo había estado con mujeres explotadas sexualmente, de que yo me había reunido con él muchas veces para una refinería ilegal en Canarias, para demostrar que yo había solicitado comisiones o mordidas, y no ha podido demostrar ni entregar ninguna prueba, porque no tiene ninguna prueba, sino lo que he sufrido son acusaciones absolutamente falsas, ¿no? Ahora habla me tengo que reír, de un encuentro en el año 20 en el que yo lo que quería era ser ministro. Es que cabe mayor situación inverosímil. Bueno, habrá que recordarle a Ángel Víctor Torres que tiene una querella encima por falso testimonio. Mintió hasta en 4 ocasiones en sede parlamentaria, pues diciendo poco más o menos que no conocía ni a Koldo ni a Aldama. Después de eso, pues todos hemos visto toda esa catarata de mensajes de Koldo con Ángel Víctor Torres, que vamos, no es que conociera a Koldo, es que casi parecía un siervo, un esclavo, un amigo de Koldo, dado cómo se dirigía a Koldo, porque Koldo no era Koldo. Koldo representaba a aquellos que tenía por arriba. Los que quieren salvar a Pedro Sánchez dicen que bueno, que Koldo representaba a Ábalos. Para nada. Koldo no era un chico de Ábalos, era un chico de Cerdán y de Pedro Sánchez, no de Ábalos. A Ábalos le colocan a Koldo, pues sobre todo para vigilarle al principio, y luego, pues como a Ábalos le gusta tanto esto de la vida loca, que cantaría Ricky Martin, creo que era, ¿no? Sí. Pues al final le pillaron por el tema ese. Bueno, decía, me parece que era en una entrevista de un periodista americano a Franco, en tiempos de Franco. Le decía Franco al periodista americano, los españoles se pierden siempre por 2 cosas, por el bolsillo y por la bragueta. Y dije, yo no tengo ninguno de los 2 problemas. Bueno, pues Ábalos se perdía por el bolsillo y por la bragueta, por ambos. Los otros parece que era más por el bolsillo. Vamos, al menos no se conocen actividades
lúbricas de Cerdán, y lo de Koldo pues está así un poquito más en duda. Koldo parece que era hombre, un poco también dado a las juerguillas como Ábalos, aunque trataba de conservar el entorno familiar. Lo de Ábalos era un descontrol total. Por cierto, a mí Ábalos, déjenme aclararles que me cae bien. No lo puedo evitar, lo siento. ¿Qué le vamos a hacer? Soy así de idiota. Ábalos me parece el pícaro español del siglo XVI trasladado al siglo XXI. Es decir, creo que tiene que estar en la cárcel y muchos años, salvo que se pusiera a colaborar con la justicia a calzón quitado. Pero vamos, como no sé si eso va a pasar, desde luego, en ausencia de eso, Ábalos se tiene que pasar en la cárcel muchísimos años, por corrupto, por golfo. Ahora, pues tiene un cierto gracejo, un gracejo que no tienen ni Sánchez, ni Cerdán, ni tampoco Koldo, que parece Clemenza, el del Padrino. Y ayer pues hubo un detalle que me tocó la patata, me llegó al corazón. Eso de ver a la exnovia de Ábalos irle a despedir a las puertas de la prisión. Es un caballero. Vamos, le adoran al final. Y no me extraña, jolín, la cantidad de dinero nuestro que se gastaba el tío en tener contentas a sus amigas. Todo un caballero pero con el dinero ajeno.